Buenos días, iniciamos con la clase de Derecho Electoral. El día de hoy hablaremos sobre las autoridades administrativas en materia electoral, tanto a nivel nacional como a nivel estatal o locales, dependiendo de las entidades federativas. Básicamente, platicaremos en este tema que da inicio de igual manera a la unidad número 3 de la materia de Derecho Administrativo, Derecho Electoral, perdón. Platicaremos en esencia de dos circunstancias o de dos autoridades. Las autoridades administrativas en materia electoral es el Instituto Nacional Electoral, la autoridad que realiza la función máxima de organizar las elecciones a nivel federal, y también en las 32 entidades federativas existen autoridades locales o estatales que se encargan de organizar, valga la expresión, las elecciones en materia estatal y también las municipales. No vamos a platicar de todas las 32 entidades federativas, pero haremos referencia al Instituto Electoral de Quintana Roo, al IECRO, que por sus siglas así se denomina. Bien, antes de entrar en materia, ¿no?, queremos señalar que los órganos electorales, en estricto sentido, ¿verdad?, podemos referir como aquellos órganos o autoridades que en ejercicio de sus funciones emiten actos o resoluciones relacionados específicamente con el tema de la organización y la vigilancia de los procesos democráticos para hacer posible el acceso de la ciudadanía al poder público. Es decir, así como existen órganos en materia penal, en materia administrativa, en materia civil, en materia familiar, ¿verdad?, también tenemos órganos en materia electoral, y esto es un grupo o conjunto de órganos, insisto, de un Estado constitucional que llevan a cabo dicha función. Estas autoridades electorales o órganos electorales pueden clasificarse, ¿verdad?, de distintas maneras. Puede haber órganos en materia administrativa, puede haber órganos en materia jurisdiccionales, o puede haber órganos electorales en materia de procuración de justicia. Ya las vamos a ir viendo poco a poco, pero el día de hoy hablaremos sobre estos órganos que en materia administrativa se encargan de las cuestiones electorales, ¿verdad?, que básicamente tiene que ver con la organización, desarrollo y vigilancia precisamente de los procesos electorales. Obviamente tienen otras funciones, pero la esencial radica en los procesos electorales. Los órganos jurisdiccionales se encargan de resolver controversias que se pudieran suscitar entre partidos políticos y las autoridades electorales, entre la propia ciudadanía con partidos políticos, ¿verdad?, o entre partidos políticos, ¿verdad? Básicamente es la función principal que tienen los órganos jurisdiccionales en temas de resolución de conflictos en materia electoral. Y finalmente tenemos los órganos que se encargan de la procuración de justicia, que son aquellos que, digamos, en materia penal, que buscan precisamente evitar que se realicen actos que provoquen algún delito en materia electoral y que evidentemente provoquen cierta inequidad en contiendas electorales o en cualquier ámbito de la materia del derecho electoral. Estos órganos de procuración de justicia están adscritos a la Fiscalía General, ya sea del Estado o de la Federación, ¿verdad?, y que se encargan, que son básicamente ministerios públicos especializados en materia de delitos electorales para precisamente procurar justicia en el ámbito estatal o nacional. Pues bien, digamos que de esta manera se clasifican los órganos en materia electoral. El día de hoy vamos a platicar sobre los organismos electorales en materia administrativa. Bien, quiero señalar que en ámbito
en el ámbito de las autoridades administrativas, estas tienen unos fines y que básicamente estos fines son idénticos tanto a nivel federal como en las entidades federativas y son primicias en las cuales parten precisamente las autoridades administrativas en materia electoral. Los primeros fines, o el primer fin que tienen estas autoridades, es contribuir precisamente al desarrollo de la vida democrática. Esto es el ente jurídico, el ente que la propia Constitución los dota de fortaleza precisamente para llevar a cabo todas estas actividades o ejercicios en pro precisamente del desarrollo de la vida democrática de un país a través precisamente de los ejercicios o actividades o procedimientos que permiten precisamente que la ciudadanía o que las personas participen en la toma de decisiones y que finalmente esto haga que en un país se desarrolle esta vida democrática. También uno de los fines que persiguen las autoridades administrativas es el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, ¿no? Ya nosotros sabemos que en México tenemos un sistema multipartidista y en el cual evidentemente son no el único ni el exclusivo, pero sí, digamos, el organismo o los organismos o el régimen que por excelencia permite precisamente el acceso de poder de la ciudadanía, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Y evidentemente este régimen multipartidista pues se tiene que fortalecer a través de los diversos derechos, pero también de las diversas obligaciones que tienen cada uno de ellos. Y es precisamente las autoridades electorales en materia administrativa que se encargan precisamente en fortalecer este régimen, cuidando sus derechos y también evidentemente vigilando el cumplimiento de las obligaciones que tienen estos con la ley, con la Constitución y evidentemente con el país. Otro de los fines muy importantes que tienen las autoridades administrativas es asegurar que las y los ciudadanos, ¿verdad?, ejerzan plenamente sus derechos políticos electorales. Esto es muy importante porque muchas veces se piensa que la materia electoral únicamente está vinculada con partidos políticos, con candidatos y con las autoridades atinentes. Lo cierto es que la ciudadanía, las y los ciudadanos, sin importar si tengan algún vínculo partidista o no, también gozan de derechos políticos electorales. Y es precisamente la autoridad electoral quien se encarga de vigilar precisamente y asegurar o garantizar que estos ejercicios se lleven a cabo o se acrediten, se realicen, ¿verdad?, en plena concordancia con lo que establece las propias leyes y evidentemente la Constitución. Y también, por supuesto, la autoridad electoral es la que se va a encargar de vigilar que se cumplan las obligaciones que tienen estos ciudadanos o las ciudadanas en ejercicios de sus derechos político-electorales. Como cualquier ente jurídico, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y es la autoridad electoral la que se va a encargar precisamente de garantizar su cumplimiento tanto de derechos como de sus obligaciones. Otro de las atribuciones, digamos, la esencial, por decirlo de algún modo, es garantizar la celebración periódica y auténtica de las elecciones en el ámbito de su competencia, claro está, ¿verdad? El Instituto Nacional Electoral, que vamos a platicar al ratito, pues es evidente que su atribución principal es organizar las elecciones a nivel federal, entiéndase, Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En tanto que los órganos electorales locales, encargados de las elecciones a la gubernatura de un estado, los integrantes de los ayuntamientos, así como los congresos estatales. Por supuesto que uno de los fines de las autoridades electorales es velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Esto es, garantizar que las y los ciudadanos, el día de la jornada electoral, puedan emitir su voto, ¿ok?, bajo las reglas, los procedimientos, los plazos que la propia ley se establece. Pero es un fin principal de la autoridad electoral velar precisamente que el voto sea efectuado por cada uno de los y las ciudadanos. Al menos garantizar que cada uno tenga ese derecho y que en su momento de querer emitirlo esté garantizado precisamente su voto.
Y otra de las fines con los que persigue las autoridades electorales en materia administrativa es llevar a cabo precisamente la promoción del voto, pero además coadyuvar con la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Este es un tema muy fundamental, ¿verdad? Porque se cree que participar en la democracia de un país es única y exclusivamente en temas electorales, en temas en los cuales yo voy a votar para elegir a un gobernante. Cuando participar en el desarrollo de la vida democrática de un país, entiéndase que es cualquier actividad en las cuales yo como ciudadano puedo participar en la toma de decisiones, en las gestiones públicas y evidentemente interactuar con nuestros gobernantes. Y esto se accede o se aprende a partir de una educación cívica, ¿no? Es decir, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis compromisos como persona, cuáles son mis obligaciones como ciudadano, ¿verdad? Y evidentemente en esta cultura democrática, es decir, cuál es el procedimiento, los plazos, los términos en los cuales yo puedo participar para interactuar con mis gobiernos, con mis gobernantes y en la forma en la cual ellos se eligen y en la forma en la que ellos interactúan o llevan a cabo su actividad principal, que es la de gobernar. Pues prácticamente las autoridades electorales en materia administrativa se encargan precisamente de difundir la educación cívica a través de diferentes actividades, parlamentos, congresos, paneles, foros o cualquier otra actividad que pudieran hacer partícipe de la ciudadanía, ¿verdad?, en temas de educación cívica y evidentemente en cualquier otro tema en materia de cultura política democrática, ¿verdad? Estos son fines que tienen nuestras autoridades electorales en materia administrativa. Pues bien, como ya sabemos, ¿verdad?, en el ámbito político y también en el ámbito jurídico, nuestro país está dividido, digamos, en tres ámbitos de gobierno: en un ámbito federal, en un ámbito estatal y en un ámbito municipal. Para efecto de elecciones, las autoridades electorales se dividen en dos: en ámbitos federales y en ámbitos estatales. Estos últimos, los estatales, también se encargan de llevar a cabo elecciones a nivel municipal. Ahora bien, a raíz de la reforma constitucional que se dio en el año 2014, hay una modificación en el diseño estructural de este sistema nacional electoral. Antes del 2014 existía una autoridad denominada Instituto Federal Electoral, el IFE, como muchos lo conocemos o lo conocíamos, que era la encargada de desarrollar únicamente las elecciones federales. Y, por su parte, habían autoridades electorales locales, las cuales de manera exclusiva desarrollaban actividades en las elecciones estatales. A raíz de esta reforma del 2014, el IFE se transforma en un Instituto Nacional Electoral. ¿Qué implica esta transformación? Es que a partir del 2014, el INE no solamente podrá llevar a cabo las elecciones a nivel federal, sino coadyuvará en la organización de los procesos electorales locales e incluso, en caso de existir solicitud expresa, ¿verdad?, pudiera hacerse cargo de una elección en una entidad federativa en concreto. Es decir, ya esta autoridad federal se convierte en una autoridad nacional, lo que implica que hoy día el INE no solamente organiza las elecciones federales, sino también tiene facultades para intervenir en términos de coadyuvancia en las elecciones locales. Bien, el INE, conforme lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución Federal, es un organismo público autónomo, ¿verdad? Tiene carácter permanente y que entre su función principal, no la única, pero su función principal, tiene que ver con la preparación, organización, desarrollo y conducción de los procesos electorales federales. Digamos que esa es su atribución máxima, su atribución fundamental. Obviamente, en la organización de este proceso electoral federal, pues puede llevar a cabo cualquier actividad en torno a ello. Esto es,
fijar el calendario de actividades o el calendario del proceso electoral. Entre ellos están topes de campañas, los registros de candidaturas, las campañas electorales, los plazos para que los partidos políticos puedan llevar a cabo sus actos de precampaña, realizar debates públicos entre los candidatos, evidentemente la organización de la jornada electoral, ver todo el tema de la documentación electoral, la capacitación electoral y finalmente el escrutinio y cómputo en las mesas directivas de casilla, así como los cómputos y la declaración de validez respectivas de las elecciones a nivel federal. Es decir, para organizar los procesos electorales federales, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad exclusiva en el país para desarrollar este tema o esta función. Bien, conforme a la propia Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la cual algunos les denominan por sus siglas la LEGIPE, el INE está dotado, obviamente, de personalidad jurídica, de patrimonios propios, y en su integración participa no solamente los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino también incluso participan integrantes del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos. Incluso la propia Constitución refiere que los ciudadanos participan en la integración del INE. Y esto es muy claro y es muy sencillo porque el día de la jornada electoral, quienes reciben de manera directa la votación por parte de la ciudadanía son precisamente los ciudadanos, aquellos que se les denomina funcionarios de la mesa directiva de casilla. Estos son ciudadanos designados, seleccionados precisamente entre la propia ciudadanía a partir de una sección electoral para integrar estas mesas directivas de casilla. E insisto, el día de la jornada electoral reciben de manera directa los votos de parte de sus vecinos, ¿verdad? Por eso es que la propia Constitución refiere que no solamente consejeros integran el INE, sino también representantes del poder legislativo, representantes de los partidos políticos y también las y los ciudadanos. Bien, el INE es evidente que es la autoridad máxima en materia electoral en temas de la organización electoral, es decir, no existe otro organismo que realice esta función de organizar las elecciones. En los años 90, ¿verdad? O antes de los años 90, perdón, recordará en los inicios de estas autoridades que se encargaban de organizar las elecciones, en 1988, por ejemplo, quien organizaba las elecciones era una Comisión Federal Electoral, ¿verdad?, que dependía o estaba presidida por la Secretaría de Gobierno de Federal. ¿Y qué implicaba esto? Que evidentemente el Poder Ejecutivo, a través de esta comisión, era quien organizaba las elecciones. A partir de la reforma que se da en 1990 y con la conformación del Instituto Federal Electoral en 1991, entonces empieza a construir precisamente que exista alguna materia, que exista una autoridad que se encargue de manera especializada en la organización de los procesos electorales. Y, como lo he señalado, ya en el 2014 el IFE da este brinco, se modifica al Instituto Nacional Electoral, que es, insisto, la autoridad que tiene o rige la organización, vigilancia, desarrollo de los procesos electorales. Es independiente en sus decisiones y funcionamiento, además de ser profesional en su desempeño. Dentro de su estructura, el INE puede contar con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. ¿Sí? Para ello, integra organismos centrales, organismos delegacionales, organismos subdelegacionales, comisiones, direcciones, ¿verdad? Y una serie de mecanismos estructurales precisamente para llevar a cabo esta función de la organización electoral. Bien, ¿cuáles son los principios en los que se basa precisamente la función electoral del INE? Principios de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad, de máxima publicidad y objetividad. Esto es,
todas las acciones que emita el Instituto Nacional Electoral están apegados a este principio de certeza, ¿verdad? En donde los actores o los sujetos del derecho electoral tengan plena garantía, plena certidumbre de las acciones que se van a llevar a cabo, de los procesos que se van a llevar a cabo, de los lineamientos que se van a llevar a cabo. Es decir, todos los actores políticos, entiéndase ciudadanía, autoridades, partidos políticos, gobierno, ¿verdad?, tengan plena confianza, plena seguridad, plena certidumbre de las acciones que va a llevar a cabo la autoridad electoral, las cuales, por supuesto, deben estar enmarcadas dentro de la legalidad. Esto es, tienen un marco normativo desde la Constitución Federal y las diversas leyes que aplican en materia electoral, como la que hemos denominado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General, en su caso, en materia de delitos electorales, ¿verdad? Los reglamentos que para tal efecto emita el propio INE, los lineamientos, ¿verdad? Que también se establezcan, los estatutos, ¿verdad?, que el INE lleva a cabo. Es decir, las acciones que emita el Instituto Nacional Electoral deberán estar sí o sí diseñados a partir de un marco de legalidad. Como he señalado hace un rato, también tiene que ser independiente e imparcial en la toma de decisiones, en su funcionamiento, ¿verdad? No debe tener ligas de dependencia de ningún tipo con partidos políticos, con actores de gobierno, con empresas privadas, con extranjeros, en materia de religiones. Es decir, la independencia y la imparcialidad son principios que van de la mano y que tienen que ver precisamente con que las autoridades electorales, ¿verdad?, lleven a cabo su función sin depender absolutamente de nadie y evidentemente sin cargar la mano o beneficiar o perjudicar a un ente en específico. También, quien goza de la máxima publicidad, todas las acciones que lleva a cabo precisamente el INE tendrá que gozar precisamente de esta publicidad en la que se deben dar a conocer a través de los medios idóneos o de los mecanismos suficientes para que quien desee llevar a cabo, quien desee conocer los actos emitidos por la autoridad electoral, puedan conocerse sin mayor premura. Y finalmente, debe ser objetivo, es decir, toda aquella decisión que marque el Instituto Nacional Electoral tiene que estar de manera específica, de manera concreta, de manera que se pudiera ser tangible, ¿verdad?, sea determinado o determinable en cuanto a la acción que se vaya a producir. Esto es, debe ser de manera objetiva y no debe dejar absolutamente nada a la subjetividad por cuanto a sus actividades que lleve a cabo. Bien, el Instituto Nacional Electoral, dentro de su organización, cuenta con órganos ejecutivos, ¿verdad?, y que su rector o su órgano rector máximo en la materia es el denominado Consejo General. El Consejo General está integrado por 11 consejeros o consejeras, entre las cuales hay un presidente o presidenta, según sea el caso. Hay consejeras del Poder Legislativo, es decir, cada grupo parlamentario que se encuentre representado en el Poder Legislativo, sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, tendrá un representante precisamente en el INE, uno por grupo parlamentario, sin que exista, digamos, una duplicidad por cuanto a su representatividad en alguna de las cámaras. También, obviamente, los partidos políticos con registro vigente tendrán representantes en el Consejo General, así como una Secretaría Ejecutiva. Este Consejo General, su sede está en la Ciudad de México, es, digamos, donde se encuentra este Consejo General, pero en cada una de las entidades federativas existe una junta local. Por eso, en total, tenemos 32 juntas locales, las cuales se encuentran distribuidas, insisto, una en cada entidad federativa en la capital del estado. En el caso de Quintana Roo, la junta local la encontramos en la ciudad de Chetumal. Y además, también se encuentra integrado por 300 juntas distritales, que estas evidentemente aluden a los distritos electorales en los que se encuentra dividido el país, estos 300 distritos electorales.
En el caso de Quintana Roo, como ya sabemos, tenemos 4 distritos electorales, por ende tenemos 4 juntas distritales, una con cabecera en Playa del Carmen, que se encuentra el distrito 1, otra con cabecera en la ciudad de Chetumal, que se encuentra el distrito 2, y la 3 y 4 se encuentran en la ciudad de Cancún, donde se encuentran las cabeceras precisamente de los distritos 3 y 4 del INE en Quintana Roo. Bien, así es como, digamos, de manera general, se encuentran integrados a nivel nacional el instituto, el INE. Bien, también el INE cuenta con una junta general, y esta junta general, digamos, es aquella órgano ejecutivo de gestión y técnica que realiza los diseños, los procedimientos, digamos, es aquellos áreas de manera técnica realizan esta actividad y las cuales estos insumos o productos que lleguen a presentar son pasados ante la aprobación de los órganos máximos de dirección, ya sea en las juntas locales, en las juntas distritales o, por supuesto, en el Consejo General. Esta Junta General se encuentra integrada por la presidencia, precisamente, del Consejo General, por una secretaría ejecutiva que también es el secretario ejecutivo del Consejo General, y además está integrada por los directores ejecutivos de valga la expresión, de las direcciones del INE. ¿Qué direcciones tiene el INE? La Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva de Administración, y además también existen unidades técnicas de fiscalización, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales. Todas estas áreas, los titulares o quienes estén en la titularidad de estas áreas integran la Junta General, que, como he señalado, son aquellos que toman las decisiones técnicas para el funcionamiento del INE y, en su caso, pasarlo por el tamiz de la aprobación del Consejo General. Esto es muy importante y, a grosso modo, así es como se lleva a cabo o digamos, se estructura la Junta General del INE. Bien. Conforme a la reforma del 2014 llevada a cabo en nuestro país, decíamos que se rediseñó el Sistema Nacional Electoral y entonces se determinó que algunas funciones o algunas atribuciones las llevara a cabo de manera exclusiva el Instituto Nacional Electoral. Esto es, que con independencia de que exista un proceso electoral local o federal, quien va a llevar a cabo esta actividad es el INE. Es decir, se centralizó estas actividades en materia electoral. La capacitación electoral es uno de los elementos para los cuales, dentro de los procesos electorales, sirve precisamente para dar cursos a quienes de una u otra manera van a llevar a cabo o van a ir a visitar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que van a fungir el día de la jornada electoral como, valga la expresión, funcionarios de la mesa directiva de casilla. Y entonces, estos capacitadores electorales son los que van a transmitir esta enseñanza, este aprendizaje a la ciudadanía, quienes han sido designadas precisamente para llevar a cabo la función máxima de recibir la votación el día de la jornada electoral. Y antes del 2014, la capacitación electoral, dependiendo quién llevara a cabo la elección, le correspondía a la autoridad federal o a las autoridades locales. A partir del 2014, toda la capacitación electoral, con independencia si se trata de elecciones locales o elecciones federales, la lleva a cabo el INE. El tema de la geografía electoral, lo que implica la redistritación o la distritación electoral, así como el seccionamiento en materia electoral, le pertenece al Instituto Nacional Electoral, es decir, ellos llevan a cabo esta autoridad. Antes del 2014, las autoridades electorales eran las que se encargaban de hacer distritación electoral o seccionamiento. En algunos estados era incluso el Congreso del Estado de la entidad federativa la que lleva a cabo la distritación electoral.
Pues bien, a raíz del 2014, de esta reforma constitucional de la que hemos hablado ampliamente, es el INE la única autoridad que puede llevar a cabo esta función. El tema de la exclusividad o del mantenimiento del registro federal de electores. Este registro federal de electores concierne a lo que tiene que ver con el padrón electoral y con las listas electorales o las listas nominales electorales. Hoy día, la única autoridad que puede llevar a cabo un padrón único federal electoral y una lista nominal electoral es el INE. Hasta antes de la reforma del 2014 existía la posibilidad que las entidades federativas pudieran tener un padrón estatal electoral y una lista nominal en la entidad federativa de que se trate, ¿verdad? Sin embargo, a raíz del 2014 ya todo se concentró en un solo registro federal de electores y en un solo listado nominal. También en el tema de la ubicación de las casillas, así como la designación de los funcionarios de las mesas directivas de las mismas, también ya es una atribución exclusiva por parte del INE. Además de establecer las reglas, los lineamientos, los acuerdos y todo lo que tenga que ver en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, los emite el INE. Quiero decir que si bien, insisto, la capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de funcionarios de mesas directivas, así como la regla de resultados las reglas en temas de resultados preliminares, encuestas, sondeos y demás, es una atribución que le compete exclusivamente al INE. Hay que señalar que durante los procesos electorales locales, obviamente a las autoridades electorales estatales, digamos, en coordinación, en coadyuvancia, también apoyan, digamos, en llevar a cabo estas tareas. En muchas de las veces es una coordinación un poquito más efectiva, en otros es nada más un acompañamiento que realizan las autoridades electorales locales. Pero, insisto, la atribución del INE es coordinar o coadyuvar en las elecciones locales, ¿verdad?, en materias de los que hemos platicado. ¿Qué otras atribuciones en materia general tiene el INE? Evidentemente, en el tema de la observación electoral, en conteos rápidos, ¿verdad? También el INE emite lineamientos, reglas específicas en materias de la observación electoral, así como de conteos rápidos. También tiene a su cargo la verificación, ¿verdad?, de la impresión de documentos y producción de materiales electorales, ¿verdad? Esto es, pasa por un tamiz de aprobación por parte del INE, la impresión de los documentos y la producción de materiales electorales, a pesar de que sean autoridades electorales locales las que se encarguen de llevar a cabo la elección. También un tema que hemos platicado con anterioridad, la fiscalización de todos los recursos que utilicen los partidos políticos, así como las y los candidatos. Es decir, los ingresos y egresos que se utilizan en procesos ordinarios, en los procesos electorales, ¿verdad?, ya sea de los partidos políticos o de las candidaturas. También la única autoridad exclusiva para fiscalizar dichos recursos es el INE. Obviamente, al hacer la autoridad electoral nacional, puede otorgar registros nacionales a los partidos políticos y una atribución general que, con independencia de si se trate de una autoridad local o un proceso electoral federal o un proceso electoral local, la única autoridad exclusiva que tiene, digamos, el diseño para el acceso a los espacios de radio y televisión, no solamente por parte de los partidos políticos, sino las candidaturas independientes y de las propias autoridades en materia electoral, la única autoridad que tiene para diseñar, insisto, estos espacios es precisamente el INE. Es una autoridad exclusiva, una función exclusiva de la autoridad nacional. Bien, ahora bien, hay otras atribuciones que tiene el INE de maneras específicas, ¿no? Y que esto también se los da la propia Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿verdad? Ya habíamos señalado que en materias elecciones federales es la única exclusiva, es decir, los organismos públicos locales no pueden, digamos, coadyuvar al INE en la elección federal. El INE es la que se encarga de manera exclusiva llevar a cabo todo lo que tenga que ver con una elección federal, desde su inicio, su convocatoria, registro de candidatos, campañas electorales,
topes de gastos de campañas, el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, como ya sabemos, radio y televisión, financiamiento público para gastos de campaña, franquicias, ¿verdad? La exención de algún régimen fiscal y todas las prerrogativas que tengan los partidos políticos y todas las actividades que tengan que ver con la elección federal. Es decir, organización de los debates, la capacitación electoral, ubicar las casillas, los funcionarios de casillas, obviamente la organización de la jornada electoral como tal, los cómputos que se lleven a cabo, la declaración de validez de diputados y de senadores, ¿verdad? Y hacer el cómputo distrital, por supuesto, de la elección presidencial. Otra de las atribuciones específicas que tiene el INE es que el Consejo General es quien nombra a los consejeros electorales de los institutos o de los OPLES a nivel local. Es decir, quien designa a los consejeros en las entidades federativas en materia electoral es el INE. También el INE puede llevar a cabo, previa solicitud del partido que corresponda, llevar a cabo elecciones internas de los partidos políticos para dirigir, para sus dirigentes o en su caso para sus candidatos. También el caso del INE puede llevar a cabo, previa solicitud de por medio, llevar a cabo las elecciones locales, ¿verdad? Es decir, de manera general, de manera total, puede asumir la conducción de una elección local, si existe una solicitud de por medio, ¿verdad? Puede también incluso coadyuvar o llevar a cabo estos procesos o mecanismos de participación ciudadana, específicamente en temas de revocación del mandato y consultas populares en las entidades federativas, también puede llevar a cabo. El INE, obviamente, dentro de sus atribuciones se encuentra la de instaurar procedimientos sancionadores como procedimientos ordinarios o procedimientos especiales que tienen que ver ya sea cuestiones ordinarias en materia electoral o cuestiones específicas dentro de los procesos electorales. Es decir, puede llevar estos procedimientos, insisto, sancionadores, que en su caso pueden conducir a una sanción hacia un ente específico según la queja o denuncia. Y obviamente también otra de las cosas que tiene atribuciones el INE es la de organizar las consultas populares a nivel federal. También es otra de las atribuciones que tiene. Sin olvidar, sin soslayar, que el INE, conforme lo establece la propia Constitución, es el encargado, la autoridad encargada de hacer el cómputo o la contabilización de los ciudadanos cuando se intente poner o presentar una iniciativa de ley, ¿verdad? La propia Constitución establece que debe haber un mínimo de ciudadanos quien firme estas iniciativas de ley y la autoridad electoral que se va a encargar precisamente de hacer la contabilización de si se llega o no a este mínimo de ciudadanos es precisamente el Instituto Nacional Electoral. Bien, esto es, digamos, lo que concierne al Instituto Nacional Electoral. Es evidente que la organización como tal la podemos encontrar en la Constitución Federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ahí vamos a ver cómo están distribuidos, estructurados, todas las atribuciones, las funciones que tiene a cabo el Instituto Nacional Electoral. Lo que acabamos de platicar es evidente a rasgos muy general, estas funciones, atribuciones y la forma en la que se organiza el Instituto Nacional Electoral. Decíamos al principio, en las entidades federativas también existen órganos que se encargan precisamente de llevar a cabo las elecciones locales o estatales. En cada una de las 32 entidades federativas existen un órgano, algún organismo, algún instituto, algún consejo, alguna comisión que se encarga y que tiene esta tarea fundamental. Los nombres que se les da a estos organismos pues depende o varía. Hay estados de la República que les denominan organismos, otros les denominan consejos, otros les denominan comisiones, otros se les denomina institutos. El nombre como tal es irrelevante para efectos de quién lleva a cabo la organización electoral. Lo importante es que en cada una de las entidades federativas, con independencia del nombre que se les otorgue, ¿verdad? Hay un órgano específico
para precisamente llevar a cabo las elecciones locales. En Quintana Roo, el nombre que se le da a este organismo en materia electoral es precisamente el Instituto Electoral de Quintana Roo. Como tal, vamos a platicar de este órgano. No vamos a hacer referencia a las 32 entidades federativas porque tendríamos varios temas y varios días para explicarlo. Pero digamos que en términos generales, las mismas funciones que se aplican en Quintana Roo serían las mismas que se apliquen en las demás entidades federativas. Y por obvias razones, solamente vamos a platicar del Instituto Electoral de Quintana Roo. El IECRO, como se le denomina, es el organismo público responsable de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales. Entiéndase, las elecciones a la gubernatura de un estado, del estado de Quintana Roo, a las elecciones de los ayuntamientos y las elecciones al Congreso estatal. Es independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su desempeño. También el IECRO es un organismo autónomo de la administración pública, lo cual está referido en la propia Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Bien, ¿cuáles son los principios rectores en los que se basa la función electoral del IECRO? Prácticamente son las mismas que a nivel nacional: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. De todos estos ya lo hemos hecho referencias con antelación y solamente añadiremos el principio de probidad en el cual se debe desempeñar la autoridad electoral y sus funcionarios de los que ellos derivan. Bien, las atribuciones, como ya hemos señalado, básicamente son los fines de los que hemos platicado: fortalecer el régimen de partidos políticos, coadyuvar con la educación cívica, realizar las jornadas electorales a nivel estatal, obviamente velar por el cumplimiento de los derechos políticos electorales de los ciudadanos quintanarroenses, así como velar por su cumplimiento, ¿verdad? Garantizar el libre desarrollo de la vida democrática en el estado de Quintana Roo, ¿verdad? Y llevar a cabo cualquier acción que la ley le encomiende en temas de mecanismos de participación ciudadana. Digamos que a grosso modo, lo que hemos platicado y lo que le concierne al INE a nivel federal, también le corresponde al IECRO a nivel estatal. ¿Cuáles serían, digamos, las atribuciones que podemos destacar? Pues obviamente la de organizar las elecciones estatales y todo lo que ello implica, desde las convocatorias, desde las fechas de calendario del proceso electoral, la organización de los debates entre las candidaturas, verificar el cumplimiento de los plazos en materia de precampañas electorales, campañas electorales, realizar la jornada electoral, velar por la integración de las mesas directivas de casillas, realizar el cómputo, ¿verdad? El escrutinio y cómputo en la jornada electoral y, evidentemente, hacer el cómputo distrital, municipal o estatal respecto a las elecciones de diputados locales, miembros de los ayuntamientos, gobernatura del Estado, así como realizar la declaración de validez de la elección, ¿verdad? Obviamente entregar las constancias de mayoría a quienes hayan ganado y también hacer la asignación de cargos por la vía de la representación proporcional, ¿verdad? Obviamente todo lo que tenga que ver en las elecciones locales le corresponde al IECRO. También llevar a cabo procedimientos sancionadores, es decir, si estamos hablando en temas de procesos electorales, puede llevar a cabo los denominados procedimientos especiales sancionadores que tienen que ver, insisto, con temas de propaganda política electoral, exclusivamente durante el tiempo de procesos electorales o en cualquier tiempo procesos ordinarios sancionadores que tienen que ver con, digamos, actos que a juicio del denunciante violen las leyes o las constituciones en materia político-electoral, ya sea de los partidos políticos, de los funcionarios públicos, de los ministros de cultos o de cualquier ciudadanía que a juicio del denunciante pueda violar la ley o la propia constitución. También algo importante que lleva a cabo el Instituto Electoral de Quintana Roo es la organización de las elecciones de las alcaldías y delegaciones de los ayuntamientos. También, si existe una solicitud de por medio del ayuntamiento respectivo, el IECRO puede coadyuvar en la organización de elecciones de alcaldías
y delegaciones. También, como hemos señalado, organizar los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran contemplados precisamente en nuestra ley de participación ciudadana. Muchos jóvenes, mucha ciudadanía no conoce que en nuestro estado existe una ley de participación ciudadana como la consulta popular, ¿verdad? El plebiscito, el referéndum, y en la cual evidentemente el Instituto Electoral puede organizar si existe evidentemente la solicitud respectiva. Y obviamente también velar por que se lleve a cabo todos los demás mecanismos de participación ciudadana que, no, aunque no le correspondan en estricto sentido al IECRO, pero también pudiera promover o difundir la realización de estos mecanismos de participación ciudadana. Obviamente, como autoridad electoral local, puede llevar a cabo el registro de partidos políticos locales, ¿verdad? Como ya sabemos, en Quintana Roo existen 3 partidos políticos locales y quien llevó a cabo esta actividad de otorgarles dicho registro es precisamente el IECRO. Finalmente, dentro de sus atribuciones se encuentra la de resolver el recurso de revisión contra actos emitidos por los consejos distritales o municipales que ahorita vamos a platicar. Bien, ¿cómo está integrado el Instituto Electoral de Quintana Roo? Existe un Consejo General. El Consejo General está integrado por 7 consejeras y consejeros electorales, las cuales, como he señalado con antelación, son designados por el INE mediante un procedimiento. También está, dentro de estos 7 consejeros, evidentemente existe una presidencia, ¿verdad? También el Consejo General está integrado por representantes de los partidos políticos y por una secretaría ejecutiva. Durante los tiempos de procesos electorales, ¿verdad? Además, se instalan 15 consejos distritales y, en su caso, 3 consejos municipales. ¿Qué significa esto? Que de manera permanente tenemos el Consejo General actúa en todo tiempo, todos los años, con independencia si hay o no proceso electoral. Cuando existe un proceso electoral, sí es una elección donde vamos a elegir a diputados o a quien va a ostentar la titularidad del Poder Ejecutivo, se instalan 15 distritos electorales, uno en cada uno de estos distritos. Ahora bien, cuando vamos a llevar a cabo elecciones de los ayuntamientos, además de estos 15 consejos distritales, se integran consejos municipales. Esto es, en el caso de Isla Mujeres, en el caso de Puerto Morelos, en el caso de José María Morelos, estos 3 municipios, conforme a la estructuración que hizo el INE, no tienen una cabecera distrital. Por ende, es necesario la instalación de consejos municipales en estos 3 municipios. Ahora bien, cuando se lleva a cabo solamente la elección municipal, como es el caso del 2018, ¿verdad? Pues es evidente que en municipios como Otompe Blanco, donde hay 2 distritos electorales, o en el municipio de Benito Juárez, donde existen 7 distritos electorales con cabeceras, pues no hay factibilidad de que se instalen, digamos, más de uno, porque se refiere única y exclusivamente a una elección municipal y con independencia de cuántos distritos electorales hay en un municipio, valga la expresión, pues solamente habrá una elección de ayuntamiento. Por ende, cuando solamente haya elecciones de ayuntamientos, se van a instalar los distritos o los consejos respectivos a la elección de que se trata. Bien, en el caso de los consejos distritales y municipales, estos se integran con 5 consejeros, entre ellos la presidencia, y además 3 vocales, ¿verdad? En la integración, vocales que tienen que ver con un vocal secretario, un vocal de organización y un vocal de capacitación electoral, ¿verdad? Son los como se integran estos, digamos, consejos distritales o municipales, además, evidentemente, de los representantes de los partidos políticos en los diversos órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo. Bien, también existen órganos ejecutivos al interior del Instituto Electoral de Quintana Roo. Hay una Junta General, la cual está integrada por la presidencia del Consejo General, por una Secretaría Ejecutiva, que también es del Consejo General, y por las directores o directoras
de las áreas que existen en IECRO, en este caso la Dirección de Cultura Política, la Dirección de Partidos Políticos, la Dirección de Organización, la Dirección de Administración, la Dirección Jurídica, además de las unidades técnicas de Comunicación Social, Informática y Estadística y la de Transparencia y Archivo Electoral. Son las 3 unidades técnicas que también están conformadas dentro de la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Esta es cómo se organiza, digamos, en manera técnica, de manera ejecutiva, el Instituto Electoral de Quintana Roo, y como lo dijimos para el INE, estas direcciones, o en estas direcciones, es en las cuales se lleva a cabo precisamente estas cuestiones técnicas, la información, el estudio, el análisis de las actividades, de las funciones, y que, previo documento que presenten a la aprobación de las instancias que correspondan, se aprueba y se ejecuta dichas acciones, insisto, promovidas y realizadas por cada una de estas áreas dentro del Instituto Electoral de Quintana Roo. Obviamente, todos estos tienen que ver con acciones relevantes en las funciones del Instituto Electoral de Quintana Roo. Además de esta Junta General y de estas direcciones que son importantes en el funcionamiento, en el desarrollo y en la vida institucional, también existen las llamadas comisiones. Las comisiones están integradas por 3 consejeros o consejeras del Instituto Electoral de Quintana Roo, además por los representantes de los partidos políticos y por un secretario técnico. El secretario técnico es quien tenga la titularidad del área respectiva. Esto es, existe una comisión jurídica que, entre otras funciones, está la de velar y vigilar por que toda la normatividad interna del Instituto Electoral esté actualizada, vigente, y en su caso promover las modificaciones respectivas y realizar cualquier acción en donde el Instituto Electoral tenga como atribución la firma de algún documento jurídico, y que entonces es esta área en la cual se vela por estos intereses legales institucionales. Tenemos la Comisión de Cultura Política, que en términos generales promueve la educación cívica, la cultura política y democrática del Estado a través de diversas actividades, diversas funciones, hacia el interior, hacia afuera, con los partidos políticos, con la ciudadanía en general, con los jóvenes, y cualquier tema de materia que tenga que ver con educación cívica, como jóvenes, indígenas, mujeres y cualquier otra actividad en materia política democrática. El tema de la Comisión de Administración, que tiene que ver con los recursos financieros, partidos políticos, también es una comisión muy importante en la cual se llevan a cabo todas las actividades en torno a las actividades y desarrollo de los procesos de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas, de la constitución de los partidos políticos, del registro de candidatos durante los procesos electorales. Es una comisión también muy importante. El tema de la Comisión de Quejas y Denuncias, en las cuales como su nombre lo indica, se presentan las denuncias respecto a procedimientos ordinarios sancionadores o procedimientos especiales sancionadores, y es esta comisión la que se encarga de resolver todas estas denuncias. Comunicación social, con el tema de la difusión en redes sociales y en los medios de comunicación. La Comisión de Organización, Informática y Estadística, también muy importante, que tiene que ver durante el desarrollo del proceso electoral prácticamente con la organización de todo el proceso, ¿verdad? Ahí está, digamos, gran parte de la actividad institucional se encuentra dentro de esta comisión, donde se toman acuerdos, ¿verdad?, en torno a las actividades que tienen que ver con el desarrollo del proceso electoral, documentación electoral, material electoral, el calendario del proceso electoral, y bueno, un sinfín de actividades en torno a la organización electoral, y que también tienen que ver con el tema de informática y estadística, como, por ejemplo, el PREP, o el Programa de Resultados Preliminares en Materia Electoral, también en esta comisión se lleva a cabo. Y finalmente, la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, que tiene que ver también con todo este rubro tan importante, ¿verdad?, de unos años para acá, respecto a la transparencia y acceso a la información, ¿verdad? Y evidentemente también una de las actividades que promueve esta comisión es el estudio o la investigación en materia electoral. Bien,
Finalmente, quiero terminar para aquellas personas que no conozcan al Instituto Electoral de Quintana Roo, ¿verdad? O al Instituto Nacional Electoral, al menos en el Estado, ¿verdad? El INE, por ejemplo, como lo dije hace un rato, su junta local se encuentra aquí en la ciudad de Chetumal y también una junta distrital, la 02, también se encuentra en la ciudad de Chetumal, ¿verdad? En el caso de la junta distrital 1 en Playa del Carmen y las juntas distritales 3 y 4 en la ciudad de Cancún. En el caso del Instituto Electoral de Quintana Roo se encuentra su sede oficial aquí en la ciudad de Chetumal, ¿verdad? Muy importante. Y evidentemente cuando hay proceso electoral se instalan los consejos distritales en cada uno de los municipios con cabecera, ¿verdad? De Quintana Roo, es decir, Bacalar, aquí en Otompe Blanco también se instala, Felipe Carrillo Puerto, los consejos municipales en José María Morelos, en Tulum, Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos, el Consejo Municipal, Isla Mujeres, Consejo Municipal, así como Cancún y Lázaro Cárdenas, los consejos distritales. Muy bien, esto es a grosso modo las acciones o funciones que llevan a cabo las autoridades electorales en materia administrativa, que tiene que ver precisamente con cuya función principal es la organización en materia electoral.